El ejercicio 5 que nos dice diseñar la losa del tablero del puente mostrado en la figura. Usar F' sub C igual a 24 megapascal y FI 420 megapascal. Entonces tenemos una sección transversal de un puente compuesto por 4 vigas longitudinales separados 2,4 metros entre sí y dos voladizos de 1 metro cada uno. La faja transitable tiene 8 metros 40 y el ancho total del puente tiene 9 metros 20. Nos pide calcular la losa del tablero. Entonces, ¿en qué consistiría el cálculo? Nosotros teníamos en las clases anteriores, fuimos dimensionando puentes en losa. Los puentes en losa estaban compuestos transversalmente por simplemente una losa maciza de gran canto para salvar la luz. Teníamos un ancho, un ancho transitable y una altura. Bueno, longitudinalmente el único elemento resistente era la losa porque carecía de vigas. Bueno, cuando tenemos luces cortas, los puentes de losa suele ser conveniente usarlos porque no nos dan un consumo muy distinto a un puente en viga T. Sin embargo, nos puede ahorrar muchas cosas como son altura, nos pueden ahorrar velocidad de ejecución, simplicidad de ejecución, etcétera. Entonces, esta es una alternativa para puentes, lo ideal, menores a 7,5 metros, pero hasta puentes de 10 metros se pueden utilizar sin ningún inconveniente, sin que esto represente un costo muy superior a los puentes en viga T. Cuando tenemos puentes con longitudes mayores, ya se hace necesario recurrir a los puentes en viga T porque, digamos, de otro modo, vamos a tener consumos, digamos, muy exagerados de hormigón. Entonces se recurre a salvarla lo principal con unas vigas longitudinales y una losa que une a ellas, que es la parte transitable, ¿verdad?, del puente. Entonces este tipo de puentes son puentes en viga T. A estos puentes en viga T se lo calcula a la losa como si fuese independiente de las vigas, como si fuese una, una losa armada en una dirección y en cuyo apoyo o en cada apoyo sería cada una de las vigas. Entonces las vigas forman el apoyo de la losa y nosotros para dimensionar esa losa debemos encontrar los momentos máximos que nos da el tránsito de los vehículos sobre la losa, para lo cual hay que ubicarlos convenientemente para encontrar los momentos flectores máximos producidos en la losa. Debido a que longitudinalmente el vehículo puede viajar en cualquier parte de la losa teóricamente, entonces cuando la rueda está ubicada en los puntos máximos es donde se va a producir los momentos flectores de diseño. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿cómo nosotros representamos a este camión tipo? Entonces este camión tipo está representado por el mismo camión que ya conocemos, lo único que sus ejes, viéndolo de frente, se separan 1,8 metros entre sí. Entonces el eje más pesado, en este caso el camión tipo truck, que tiene 14,5 toneladas por eje, se utiliza el eje más pesado, que puede ser, por ejemplo, este eje intermedio, y se lo divide en dos cargas puntuales separados 1,80 m entre sí. Y es esa sección transversal el que se va moviendo, digamos, sobre el tablero para encontrar esos momentos máximos. Entonces, son dos cargas puntuales. El eje tiene 14,5 toneladas, lo cual se divide en dos cargas puntuales de 7,25 toneladas y la distancia entre
ruedas sería 1,8 metros. Entonces, este vehículo que ahora está transitando de esta manera, nosotros lo tenemos que colocar de modo que produzca los momentos flectores máximos en la losa para poder determinar esa armadura. Bueno, entonces, para proceder con eso, vamos a ir primero a determinar qué altura o qué espesor de losa vamos a adoptar. En este caso, la H. El espesor mínimo recomendado debe ser en todos los casos mayor a 17,5 centímetros. Es decir, la norma americana no contempla una losa menor a 17,5 centímetros, que sería más o menos 7 pulgadas, perdón. Sería más o menos 7 pulgadas. ¿Por qué limita este espesor? Probablemente limite por los cortantes. Debido a las cargas de ruedas, son cargas puntuales muy grandes. Si nosotros, por más que tengamos vanos pequeños, tuviésemos carga de ruedas muy pesada, por más que el momento flector no sea importante, sí la losa podría fallar por corte. Entonces, por ese motivo, limita a que el espesor máximo de la losa sea, o perdón, el espesor mínimo de la losa sea de 17,5 centímetros. Y también se debe cumplir la condición de esbeltez S más 300/30, en donde S es la distancia de eje a eje de vigas. Entonces, si tomamos esto en centímetros, tenemos 240 centímetros, que es la distancia entre eje a eje de cada viga, que sería la luz de nuestra losa, porque lo que nosotros vamos a dimensionar ahora es la losa de este tablero. Voy a pintar acá. Es esta losa la que vamos a calcular. Entonces, la luz mayor de mi losa, la losa se lo considera continua, es de 2,4 metros, que sería 240 centímetros. Más 300/30 me da 18 centímetros de espesor. Entonces se adopta 18 centímetros. Este espesor puede adoptarse teóricamente en cualquier valor, siempre y cuando vaya de 1 centímetro en 1 centímetro, ¿verdad? Entonces, nuestra altura mínima, que bien la norma recomienda 17,5 centímetros, en la práctica se va a adoptar 18 centímetros, porque no vamos a usar una losa de 17,5, vamos a adoptar una losa de 18. En caso de que esta fórmula nos dé un canto mayor, adoptaríamos el canto mayor, obviamente. Bueno, luego hay que calcular el ancho eficaz. Si nosotros lo vemos en planta, acá una de estas vigas, imagínense, esta es una viga en planta, esta es otra viga, esta es otra viga, esta es otra viga, y nuestra losa del tablero cubre toda esta región. Entonces, nosotros al tener cargas puntuales, por ejemplo, imagínense que esta carga de rueda que está acá, está pisando en este punto, entonces nosotros lo vamos a suponer a la carga repartida en un ancho eficaz. Va a actuar como si fuese una losa armada en una dirección de un ancho E. Entonces, esa carga puntual de 7,25 toneladas se va a repartir entonces en un ancho E para considerarlo como si fuese una viga continua o una losa armada en una dirección continua de un ancho de 1 metro. Entonces, para transformar la carga para un ancho unitario de losa, lo dividimos en el ancho eficaz E. Ese ancho eficaz E es distinto según el momento flector que estamos midiendo. Si el momento flector es positivo, aplica esta fórmula. Si el momento flector que vamos a medir es negativo, aplica esta fórmula. Y si es voladizo, aplica esta fórmula. Entonces, para determinar el ancho efectivo, hay que aclarar que estas fórmulas son válidas para longitudes de puentes menores a 4,6 metros entre apoyos, es decir, a la losa del tablero que tenga un
una distancia entre apoyo, una distancia entre viga menores a 4.6 metros. En nuestro caso, 2.4 metros, digamos que tiene todavía validez esta fórmula. Si por A o B motivo esta distancia entre vigas fuese, por dar un ejemplo, 5 metros, entonces esta fórmula ya no van a ser válidas. Hay que tener en cuenta. Aunque es muy raro encontrar una losa que tenga tanta distancia entre vigas, ¿verdad? Si se tratase por lo menos de un puente en viga T. Entonces, para el caso del momento positivo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 66 más 0,55 por S. ¿Qué es S? S es la distancia de eje a eje entre vigas. Nos da 240 centímetros, lo cual multiplicado y sumado a 66 nos da 198 centímetros. Quiere decir que el ancho eficaz de esta franja para el momento positivo es de 1,98 metros. Para el caso del momento negativo, 122 más 0,25 S, en donde S es nuevamente la distancia que hay entre apoyo de vigas, o entre eje a eje de vigas, mejor dicho. Entonces vamos a tener 122 más 0,25 por nuevamente 240 en centímetros, nos da 182 centímetros o 1,82 metros. Entonces esta franja repartida, si es momento negativo lo que vamos a medir, entonces lo vamos a suponer repartida en un ancho igual a 1,82 metros. Y por último, para el caso del voladizo es 114 más 0,833x, en donde x es el vuelo de la carga respecto al eje de la viga. Entonces, si estamos midiendo el momento del voladizo, hay una condición para el cual la carga es aplicada. Para encontrar el momento flector máximo del voladizo, obviamente hay que ubicar a la carga en el voladizo. Entonces mi carga puntual va a venir así. Siempre mi vehículo tipo va a tener 1,8 metros y siempre las cargas van a tener 7,25 toneladas cada una. Pero la distancia en que yo puedo aplicar mi primera carga limita o es limitada por la norma a una distancia de 30 centímetros o 0,30 metros. Entonces yo ubicando a mi carga a esa distancia, voy a dibujarlo otra vez, se ve muy feo mi 30, 0,30 metros es esta distancia que está acá. Entonces entre el guardarruedas y la primera carga se aplica 0,30 metros y el vuelo X viene a ser X mayúscula, viene a ser la distancia entre eje de viga a la carga de 7,25 toneladas. Entonces, si nosotros tenemos que nuestro guardarrueda mide, ¿cuánto mide el guardarruedas? Tendríamos que hacer la diferencia entre 920 y 840 y dividirlo en dos partes porque son dos guardarruedas, ¿verdad? Haciendo la operación nos queda que cada guardarruedas mide 40 centímetros. Entonces mide 40 y este guardarruedas mide 40. Entonces, si mi voladizo tiene 1 metro, mi guardarrueda tiene 40 y la distancia del borde de guardarrueda a la primera carga es establecida por norma y fija en 30 centímetros, entonces la distancia X me va a quedar 100 menos 40 menos 30, me va a quedar 30 centímetros. Entonces, acá nosotros introducimos en la distancia X para el ancho eficaz, introducimos los 30 centímetros. Y nos da que el ancho eficaz para el voladizo es de 139 centímetros. Que viene a ser esto, pero para la carga de voladizo exclusivamente. Una vez que nosotros tenemos los anchos eficaces, podemos ir al cálculo de los momentos flectores debido a la carga viva. Entonces, debido a la carga viva, vamos a tener solamente el carro tipo truck. ¿Por qué solamente este vehículo? Porque es el que tiene el eje más pesado.
y al tener el eje más pesado es el que produce mayor momento flector. Entonces los otros ejes no hace falta analizar porque son iguales o menores al eje pesado track. Entonces vamos a hacer análisis con un único vehículo. Y van a ser dos cargas puntuales de 7.25 toneladas que lo vamos a ubicar convenientemente. Entonces, ¿dónde lo vamos a ubicar primero? Vamos a medir primero el máximo momento flector positivo. El máximo momento flector positivo, como ya lo habíamos visto en las clases anteriores, ocurre a una distancia de 40% de la luz respecto a este primer apoyo. Entonces este está ubicado a 0,4 L. Entonces mi primera carga estaría ubicada ahí. ¿Para qué? Para encontrar el momento flector máximo positivo del primer tramo. Entonces de acá a acá, 0,4 L. Y a partir de ahí medimos 1,80 m, que sería la distancia entre ejes, y a partir de ahí ubicaríamos la carga número 2, que en este momento desconocemos su ubicación, pero que podemos hallarlo geométricamente. Para eso voy a recurrir al AutoCAD para dibujar entonces esa línea de influencia. Entonces, el eje más pesado de 14,5 toneladas se divide en dos cargas puntuales de 725 y va a ser una carga así, 725, 725 a 1,80 de distancia. Transversalmente el puente, la carga puede estar ubicada en cualquier posición. Lo vamos a ubicar en el punto más desfavorable para el momento flector positivo, que es a 0,4 L. Entonces voy a colocar esto acá. Recuerdan que para usar las tablas de Celer, nosotros dividíamos a cada tramo en 10 partes iguales. Entonces 0,4 L vendría a ser de 2 metros, de 2 metros 40, 2.4 por 0,4 vendría a ser 0,96 metros. Distancia entonces 0,96. Y a partir de acá contar 1,80 m y tenemos la ubicación de la segunda carga, que va a ser a una distancia de la carga al apoyo 10 de 0,36 metros. 0,36 metros representa, dividido 2,40, representa el 15% del tramo 2. Entonces, como es el tramo 2, sería 1,15 L, en donde 0,15 representa la posición de la carga para el tramo 2. Entonces, si es tramo 1, hacemos de 0 a 1. Si es tramo 2, sería de 1 a 2. Si es tramo 3, de 2 a 3, etc. Entonces, este sería 1,15 L. Entonces, al tener la ubicación, vamos a ir a la tabla de Celer. A la tabla de Celer de momentos flectores. En este caso, el número de tramos se va a corresponder con el número de tramos de losa que tengamos. Acá tenemos 3 tramos de losa, entonces la tabla que vamos a usar son de 3 tramos: 1, 2, 3. Se ve 1, 2, 3. Y también la relación que hay entre el tramo 1, 2 y 3, que en este caso los 3 tramos tienen 2,4 metros, por tanto va a ser van a ser de relación 1, 1, 1. Bueno, ¿en dónde voy a medir los momentos? La parte superior de la tabla indica el lugar donde estoy midiendo el momento, la parte lateral indica la posición de la carga. Entonces, si mi primera carga está ubicada en el primer tramo y está ubicada en 0,4 L, y a su vez yo quiero medir el momento flector máximo en esa posición de 0,4 L, entonces en la tabla va a ser: quiero medir el momento en el 40% de la luz, entonces me corresponde en columna 4.
porque a cada tramo lo estoy dividiendo en 10 partes iguales. Entonces el 40% va a ser la columna 4. Y mi carga también está ubicada en el mismo lugar. Entonces le va a corresponder la fila 4. Entonces, la columna es el lugar donde se mide el momento. Y la fila representa el lugar donde está ubicada la carga. Entonces, la intersección de la fila con la columna me da el coeficiente de la tabla de Cellerer, que es la línea de influencia, ¿verdad? O la ordenada de la línea de influencia en ese punto. Entonces me da 0,2042. Y la segunda carga está ubicada ¿en dónde? En 1,15L, que sería en 11,5. Entonces, para ubicar la carga en 11,5 voy a interpolar entre 11 y 12. Por ser un número intermedio, puedo hacer directamente la semisuma de estos dos, porque se va a corresponder la mitad de la distancia entre 11 y 12. Entonces va a ser 0,0156 más 0,0256 dividido 2. Entonces esto me da acá 0,0206. Entonces el momento máximo debido a esas dos cargas va a ser 0,2042, que era el primer coeficiente de la tabla, más el valor interpolado entre 11 y 12 para 11,5 de 0,0206. 0,0206 tenía signo negativo y el 0,2042 tenía signo positivo. Hay que cargarlo con su signo porque ese signo me indica si está produciendo momento positivo o si está produciendo momento negativo. Entonces, son los dos coeficientes de la tabla multiplicado por el valor de la carga puntual, que es de 7,25 toneladas, y se multiplica por la longitud del primer tramo, de losa, que sería 240. Así tengo que el momento flector generado es 3,19 toneladas por metro. Es decir, mi carga ubicada en esta posición me está produciendo un momento flector en este punto 0,4L, en este punto aplicado acá, me está produciendo un momento flector de 3,19 toneladas por metro. Este 3,19 toneladas por metro lo tengo que dividir en el ancho eficaz para producir un momento flector unitario. Pero antes que eso tengo que multiplicarlo por el coeficiente de impacto, 1,33, y por 1,2, que es el coeficiente de carga múltiple. Ahí sí tenemos que el 319 por 1,33 por 1,2 me da 5,09 toneladas por metro. Y para pasarlo a un valor unitario, lo voy a dividir en el ancho eficaz. Se va a hacer 5,09 dividido el ancho eficaz del momento flector positivo que habíamos hallado acá, que vale 1,98 metros. Ahí me queda el momento flector unitario de 2,57 toneladas por metro sobre metro. Es sobre metro porque es por cada metro de ancho de losa. Para el segundo caso, momento flector negativo. Para el momento flector negativo tenemos que ubicar obviamente a la carga track de manera que me produzca el mayor momento flector negativo posible en la losa, que sería en la posición más o menos así. Si vamos al Si vamos a la posición, entonces tendríamos que colocar. Para que se produzca el momento flector negativo máximo, debemos colocar a la carga o en 0,6L y la otra carga donde caiga, o en dos partes iguales, es decir, a cada lado del apoyo 10, colocar, digamos, simétricamente el apoyo 10 cada una de las cargas. Entonces esas son las dos posiciones posibles o probables para encontrar el momento flector negativo máximo. Entonces, en el primer caso,
mantenemos fijo a una de las ruedas en 0,6L y al otro donde nos caiga. Entonces 0,6L de 240 es 1,44 metros más 1,80 m de distancia, me va a dar que cae a una distancia de 0,84 metros, y 0,84 metros dividido 2,4 me da 0,35 de L, o 35% de la luz del segundo vano. Por ser el segundo vano, yo lo represento como 1,35 L, siendo que de 0 a 10 es de 0 a 1 L, de 10 a 20 es de 1 a 2 L, etc. Entonces, esta es la posición, por lo cual mi momento yo lo estoy midiendo en 10, pero mi carga está ubicada en 6 y en 13,5. Entonces, yendo a la tabla de Celer de momentos, sería el momento flector lo estoy midiendo en 10, pero mis cargas están ubicadas en 6. Esta es mi carga. Entonces mi coeficiente sería este. Tanto a la izquierda como a la derecha tienen el número de fila. Y la otra carga estaba en 13,5. Entonces podemos interpolar para 13 y 14. No uso este 13,837 porque es más difícil interpolar cuando el número no es entero. Se voy a interpolar nomás entre 13 y 14. Se voy a tener estos dos valores. Están acá, este y este. Y para el caso de 13,5 voy a obtener la semisuma de 13 y 14. Entonces va a ser 0,077 más 0,08 dividido 2. Entonces esto me da 0,0785. Entonces, los dos coeficientes de la tabla serían menos 0,1024 y menos 0,0785. Entonces, el momento flector del momento negativo para mi carga ubicada de esta manera sería entonces los dos coeficientes. Dijimos que era, voy a escribirlo acá abajo, 0,0785 y el otro coeficiente era 0,1024. Ambos negativos. Como son ambos negativos, entonces voy a considerar con el mismo signo. En este caso no importa si es signo positivo o negativo porque los dos son del mismo signo. Entonces los puedo tratar a ambos como positivo. Entonces va a ser 0,1024 por la longitud 2,4 metros y por la carga que es 7,25 toneladas. Esto me da un momento flector de ¿cuánto? 7,25 por 0,1024 más 0,0785 por 2,4 son 0,315. Perdón. 3,15 sería. Entonces esto es el momento track. Momento flector negativo. O sea, en el apoyo 10. Bueno, fíjense acá en el material estamos usando estos dos coeficientes. ¿Qué son estos dos coeficientes? Esos dos coeficientes corresponden a ubicar la carga simétricamente del apoyo. Entonces, para la carga simétrica del apoyo, considero que 7,25 toneladas está a 0,90 a la izquierda y 0,90 a la derecha, sumando así 1,80 m de la distancia entre carga. Entonces me sale
a 0.625 de L, ¿verdad? Entonces sería 240 menos 0.90 me da 1.50 y 1.50 de 240 me da a 0.625 L. Sería la ubicación de la primera carga. Y de la segunda carga la misma cosa. 0.90 a la derecha, divido 240 me da 0.375 L. Y así voy a obtener que, según mi tabla, va a ser en 6.25 y en 1.375. Si voy a la tabla, entonces mi momento flector sigo midiendo en 10, pero este es para la carga simétrica. Ya estoy midiendo el momento flector. Y voy a tener que interpolar entre el 6 y el 7, que serían entre estos dos valores, para poder encontrar mi valor de interpolado de 6.25 L o 6.25 o fila 6.25. Y para el caso del otro tramo, voy a tener que interpolar otra vez entre 13 y 14, pero esta vez para 13, 13.75. Esta interpolación nos va a dar respectivamente para 0.625 nos da 0.1006 y para 1.375 nos da 0.0793. Estos son los coeficientes entonces para carga simétricamente ubicada en el apoyo. Multiplicado por la longitud del primer tramo y por la carga, obtengo el momento flector negativo de este apoyo. Entonces tengo así. Entonces fíjense, ¿cuál me dio mayor en estos dos casos? Entre el momento flector producido por las dos cargas puntuales ubicadas simétricamente al apoyo, o ubicar a la primera rueda en 0.6L y en la segunda rueda donde me caiga, siempre a 1,80 m de distancia. Entonces en este caso me dio mayor esta situación. Si bien no es muy distinto, suele ser la condición más desfavorable. Bueno, y este valor multiplicado por el coeficiente de impacto y por el coeficiente de presencia múltiple me va a dar mi momento en toneladas por metro, ya con esos dos factores. Y esto lo debo dividir entre el ancho eficaz. Entonces el ancho eficaz para el momento flector negativo era 1.82 metros. Se va a hacer el momento de 5 toneladas por metro dividido 1.82, me da 2.75 toneladas por metro. Luego me falta para el momento negativo. Entonces para el momento negativo tengo que ubicar mi carga así. Mi carga es 7.25 toneladas, lo más cerca después del guardarruedas. Entonces, haciendo más o menos a escala, tendría que ser algo así. A 0.30 el guardarruedas, es decir, a esta distancia que está acá, 0.30. Porque esta es la máxima distancia o la mínima distancia que pueda acercarse la rueda al guardarruedas. Entonces, el vuelo de mi carga va a ser la carga con respecto a la viga más cercana, que es 0.30. Entonces, el momento flector de una carga puntual en un voladizo es isostático. Entonces va a ser como considerar un empotramiento voladizo y una carga puntual de 7.25 toneladas a una distancia de 0.30 L entre el guardarruedas y la primera carga, lo cual me da una distancia de 30 centímetros de vuelo, que sería esto. Entonces lo que hacemos es ubicar fijo a 30 centímetros el guardarrueda y medimos la distancia entre la carga y el eje de la viga. Y esa distancia nuevamente nos dio 30 centímetros o 0,3 metros.
Y con eso tenemos para hallar entonces el momento flector. Esto es isoestático, entonces quiere decir que mi momento flector va a ser la carga multiplicada por la longitud. Entonces, mi momento flector de voladizo va a ser entonces la distancia 0,3L y la carga en el voladizo 7,25 toneladas. Me da 7,25 por 0,3, me da 2,18 toneladas por metro. Multiplicado por el coeficiente de impacto 1,33 y el coeficiente de presencia múltiple de 1,2, me queda 3,48 toneladas por metro. A esto lo tengo que dividir entre su ancho eficaz, así como las otras cargas, y su ancho eficaz para el voladizo era de 1,39 metros, entonces me queda 3,48 toneladas por metro de momento dividido 1,39 metros ancho eficaz, me da mi momento flector máximo debido a la carga viva en el voladizo 2,5 toneladas por metro sobre metro. Sobre metro porque es unitario. Y ahí ya tenemos las tres cargas o los tres momentos flectores: positivo, negativo y voladizo, producido por la carga viva. Ahora tenemos que hallar el efecto de las otras cargas. ¿Cuáles son las otras cargas? Son el peso propio y el revestimiento. En el caso del peso propio, ¿qué vamos a tener? Vamos a medir primero el momento en el voladizo. Entonces, el momento en el voladizo, ¿qué va a ser? Vamos a dibujar el borde de nuestro voladizo. Este es nuestro borde voladizo. Acá tenemos un guardarruedas y acá tenemos concreto asfáltico. Entonces, nosotros vamos a medir toda la carga que hay de aquí para acá. Entonces, lo primero que voy a tener es el peso propio de la losa. El peso propio de la losa es de 18 centímetros de espesor, que sería 0,18 metros, por la densidad o peso específico del hormigón, 2,4 toneladas por metro cúbico. Así tenemos 0,43 toneladas por metro cuadrado de losa. Como estamos analizando una franja de 1 metro de voladizo y esta es la longitud del voladizo hasta el eje de la viga, podemos calcular el momento con la fórmula QL cuadrado sobre 2, que es una carga distribuida para un empotrado voladizo. Entonces, el momento flector de esta figura para una carga distribuida, esta es la carga distribuida, ¿quién va a ser? Va a ser el peso propio de la losa, es igual a QL cuadrado sobre 2. Entonces, mi carga Q va a ser 0,43 toneladas por metro cuadrado por la longitud de mi voladizo L, que es de 1 metro. Lo podemos corroborar acá, 1 metro al cuadrado sobre 2 me da 0,22 toneladas por metro. Entonces ese es el momento negativo producido en el voladizo debido al peso propio. También podemos, acá en este ejercicio tenemos por separado, pero lo podemos tener todo junto también, no hay ningún problema, es el efecto del guardarruedas. El guardarruedas es una carga puntual ubicado en el centro de gravedad del voladizo, es decir, está ubicado acá. Entonces la distancia al eje de la viga me va a determinar el momento que va a generar. Este guardarruedas, como dato del ejercicio, pesa 0,47 toneladas por metro lineal, o sea, por metro lineal perpendicular a la pantalla. Y esta distancia vale 0,85 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que este centro de gravedad está ubicado a 15 centímetros del voladizo y como la luz del voladizo es 100 centímetros, entonces me queda 85 centímetros hasta el eje de la viga. Entonces, 0,85 metros
por 0,47 me va a dar el momento del voladizo debido al guardarruedas. Sería 0,4 toneladas por metro. Entonces yo puedo sumar esos dos valores que serían 0,22, que es el peso propio de la losa, más 0,40, que es el peso propio del voladizo. Entonces mi momento de voladizo vendría a ser 0,22 más 0,4. O sea, 0,62 toneladas por metro sobre metro. Bueno, acá en el ejercitario está por separado, pero se lo puede hacer todo junto en la misma operación. 0,47 es el peso de nuestro guardarruedas. Bueno, hasta ahí estamos fácil. El momento flector positivo debido al peso propio. El momento flector positivo debido al peso propio tenemos que hallarlo necesariamente por tabla de Celer. Entonces, si nosotros tenemos a nuestra losa que se comporta como una viga de 3 tramos, porque tienen 3 tramos más 2 voladizos, entonces podemos usar esta tabla para hallar los momentos flectores máximos positivos. Entonces, si el peso propio es una carga distribuida de 0,43 toneladas por metro, lo podemos considerar como que es una carga así, en donde esto es el peso propio de la viga, perdón, de la losa, y estas son las dos cargas puntuales de ambos voladizos. Entonces, de 0 a 30 va a ser una viga continua. Al ser viga continua lo podemos considerar como o calcular con la tabla de Celer. Entonces, ¿dónde vamos a medir los momentos flectores? En el mismo lugar donde hemos medido los momentos flectores máximos debido a la carga viva, que va a ser en 4 y en 10. Y la que produce la carga distribuida, como estos puntos son cargas puntuales, si vamos más abajo vamos a tener G, P1, P2, P3 y P1 más P3. Cuando las cargas están ubicadas en todos los tramos, se considera la fila G. Entonces, el momento flector en 0,4L sería la columna 4, intersección con fila G sería 0,08, su coeficiente en la tabla de Celer. Y para la ubicación en el apoyo sería en 10, sería menos 0,10. Entonces, estos dos coeficientes lo utilizamos para calcular el momento flector. Caso positivo 0,08, en el caso negativo 0,10. Por el valor de la carga distribuida, que es 0,43, por la longitud del primer tramo, pero elevado al cuadrado. Cuando es carga distribuida es elevado al cuadrado, cuando es carga puntual es directamente L. En el caso de la carga de ruedas es directamente L, pero para el caso de la carga distribuida es L cuadrado. Y para el caso del momento negativo, entonces teníamos 0,43, la misma carga, peso propio de la losa, por el coeficiente de la tabla de Celer, que era intersección de columna 10 con fila G, y la longitud del primer tramo elevado al cuadrado. Entonces, esto es, Profe, sí, te ¿puedes escucho. repetir qué es esa columna, perdón, esa fila G? La fila G es considerar a una carga uniformemente distribuida aplicada en todos los tramos. Ah, ok, Entonces, si, ya. si vos te vas en la tabla de Celer, la fila G corresponde a cargar a todos los tramos con una carga unitaria. Entonces, al multiplicar por el valor de la magnitud de la carga, nosotros vamos a tener el momento deflector generado entonces por esa carga distribuida. Entonces es cuando la carga es distribuida y está distribuida en los tres tramos simultáneamente. Como el peso propio actúa simultáneamente en todos los vanos, entonces usamos fila G. No así si fuese una carga viva, por ejemplo, y fuese distribuida en un solo tramo,
Entonces, eso nos va a dar los valores de P1, P2 y P3, que son los casos cuando la carga distribuida está o en el tramo 1, o en el tramo 2, o en el tramo 3, respectivamente. Pero la suma de estos tres igual nos tendría que dar igual a G, si es que nosotros aplicamos a los tres al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces esta suma de estos tres me da 0,08. Entonces este es el coeficiente para el peso propio actuando en los tres tramos. Y lo medimos en el mismo lugar en donde hemos medido los momentos flectores máximos debido a la carga puntual o la carga viva puntual, que era la carga de ruedas. Profe, para el revestimiento también se va a usar esa fila Para entonces, ¿verdad? También se va a usar la misma fila, exactamente. Lo que va a variar para el revestimiento va a ser el valor de la carga, que en este caso ya no va a ser 0,43 toneladas por metro, sino que va a ser el espesor del revestimiento por el, la densidad del concreto asfáltico. Bueno, pero acá al costado hay otra expresión adicional, ¿verdad? Porque esto que está acá representa el peso propio aplicado en los tres tramos. ¿Qué representa el segundo término? Bueno, sucede que nosotros lo estamos analizando a la viga como si fuese tres tramos, pero falta analizar el efecto del voladizo. Entonces, el efecto del voladizo, ¿qué hace? El voladizo me produce un momento flector en este punto. Voy a dibujar así. Así sería el momento flector producido por el voladizo en este apoyo. Y en el otro voladizo, este sería el momento flector producido por el voladizo. Produce un momento acá. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en la tabla de Celer o en la primera tabla de Celer lo único que estamos analizando es sin estos voladizos y estamos hallando solamente para la carga distribuida en estos tres tramos. Falta sumarle el efecto de la carga distribuida en el voladizo y de la carga puntual respectiva. Entonces, ¿cómo hallamos eso? Hallamos por superposición. ¿Superposición de qué? Ya tenemos los momentos flectores producidos por esta carga, ahora vamos a hallar los momentos flectores producidos exclusivamente por estas cargas y vamos a sumar el efecto en los mismos puntos donde hemos hallado entonces los momentos máximos debido a la carga viva. Entonces, este voladizo y este voladizo van a producir un efecto en estos tres tramos centrales, ¿verdad? Que yo lo tengo que superponer con esto que está acá para poder obtener este resultado que está acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a hallar el momento del voladizo y vamos a utilizar una segunda tabla de Celer, que es la tabla 2, que es esta. Lo podemos identificar como línea de influencia de una carga aplicada en el extremo de la viga. Fíjense, acá tenemos el momento, M. Entonces, esta tabla es la tabla de la línea de influencia de un momento flector ubicado unitario en el punto cero, que va a simular el efecto que produce el voladizo en mi viga. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, lo primero que hay que saber es esta parte izquierda representa qué relación hay entre el tramo 1, 2 y 3. Si mi tramo es 1, 1, 1, o sea, los tres tramos iguales, me va a corresponder entonces esta fila que está acá.
fíjense en no confundir con la otra tabla de Cellerer. ¿Cómo podemos identificar? Acá dice Momentelinien, que significa línea de influencia del momento, o línea de influencia del momento en alemán, ¿verdad? Porque Cellerer era alemán. Y acá tenemos la relación 1031 a 13.51. Entonces, esta tabla sirve para todas las relaciones de vano, desde 1031 hasta 13.51. Pero nuestro caso es que los tramos son 1, 1, 1, es decir, los tres tramos iguales. Entonces vamos a ir a la tabla o a la parte que se corresponde así, a la relación N1. Y los efectos en donde queremos encontrar son en el mismo lugar donde fueron aplicadas los momentos flectores. Entonces van a ser en 4, o perdón, los mismos lugares donde estuvimos midiendo los momentos flectores debido a la carga viva, ¿verdad? Serían estos tres, ¿verdad? 0,4L, en 10 y en el voladizo. Bueno, entonces, este coeficiente que representa, representa a un momento flector unitario aplicado en el borde y su efecto que produce en 4, que es donde nosotros queremos saber, lo encontramos en la intersección de la fila 4 con la relación de vanos de nuestra viga, que es 1, 1. Entonces, este es mi coeficiente. Entonces ya tengo para el primer momento que he aplicado en este extremo. Ahora, ¿qué sucede para el momento aplicado en el otro extremo? Porque fíjense que acá tenemos dos momentos flectores. Uno acá y otro acá. Y yo tengo que saber qué efecto me produce en este punto. Entonces, para ver el efecto que me produce este voladizo en 4, es el primer coeficiente que ya hallé, que es este, en 4 y 1. Ahora tengo que ver el efecto del otro voladizo. Entonces, por simetría puedo sacar que el efecto que va a producir este voladizo en 4 es el mismo que produce este voladizo en su simétrico, que es 26. Entonces, yendo a la parte 26, voy a obtener, esta es la continuación de la tabla, voy a obtener entonces el efecto que produce el voladizo de la derecha en 4. Entonces lo que hago es busco su simétrico del otro lado de la tabla, que es este valor que está acá. Entonces, este 0,0267 representa entonces el efecto de este voladizo en 26, que es lo mismo que la magnitud de considerar el efecto de este voladizo en 4. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, lo que hallamos ahora es 26, 1. Y me da negativo. Entonces, menos 0,0267. Ahora, le tengo que sumar al producido en 4, que es negativo también, menos 0,4933. Y así me da como resultado este coeficiente que es negativo 0,52, que es el que está acá. Entonces, estos dos coeficientes que están acá salen de la suma de esos coeficientes que están ahí. Entonces, este 0,52, que es la suma de los dos coeficientes de la tabla, que eran menos 0,0267 y menos 0,4933, multiplico por la magnitud del momento en el voladizo, que es 0,22 para el caso del peso propio de la losa
y 0,4 que era el peso propio del guardarruedas, o el momento producido por el guardarruedas. Entonces sería 0,52 por 0,62, que sería ya la suma de los dos, ¿verdad? Hago la suma de los dos porque en el ejercitario separamos nomás. Acá considera 0,52 por 0,4 y acá considera 0,52 por 0,22. Entonces nosotros, si queremos, podemos sumar en la misma expresión, que puede ser 0,52 por 0,62 directamente. Y resta al efecto producido por el momento de peso propio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que mi momento de peso propio o mi carga uniformemente distribuida en los tramos centrales me está produciendo un momento flector así. Positivo acá, negativo acá, positivo acá, negativo acá. Y el efecto del voladizo me está produciendo un efecto así. Tengo un momento en el voladizo, un momento en el otro voladizo. Lo que sucede con la superposición es que se genera un momento flector de esta manera, en donde este momento negativo del voladizo hace disminuir el positivo en el primer tramo, lo cual puede verse acá en el resultado, ¿verdad? 0,08 por 0,43 por 2,4 al cuadrado menos coeficiente resta al momento flector positivo del primer tramo y nos da acá positivo. Y en el caso del negativo producido por el guardarruedas, este es también negativo, por lo tanto este 0,21 es negativo también. Entonces como resultado me va a dar negativo 0,13. Quiere decir que mi voladizo es tan pesado que hace que el primer tramo termine con un momento flector negativo en este punto. Está acá. Es decir, debido a la carga permanente, acá el momento es negativo. No es tanto como en el voladizo, que donde es máximo, ¿verdad? Pero el peso propio del primer tramo no es suficiente para contrarrestar este momento flector negativo. Entonces, eso es por el cual una situación que se da y por la cual las varillas o la armadura de la losa deben ser continuas en todo el ancho de la viga. Ah, perdón, en todo el ancho del puente. Vamos a verlo enseguida cuando veamos el armado. Bueno, entonces de esa manera, por superposición, hemos hallado el momento flector en 0,4L debido al peso propio combinado de la losa más los dos guardarruedas. Lo mismo hacemos en el punto 10. Entonces, para el caso del punto 10, va a ser el momento flector positivo que ya vimos, perdón, en este caso va a ser el momento negativo porque en el apoyo 10. El momento flector negativo, y vamos a ver entonces en la tabla del voladizo qué efecto produce ahora en 10. Entonces en 10 el voladizo que va a producir. Nuevamente vemos para la relación de vanos 1, 1, 1. Entonces nos da que es 2667 positivo. Y para hallar su simétrico, es decir, para hallar el efecto del momento flector en este extremo en 10, es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? En 10, la intersección con 1, 1, 1. Y ahora, para hallar el efecto del momento flector en este extremo, que es el otro voladizo, también acá, es lo mismo que el efecto de este voladizo acá. Entonces, esto equivale para la tabla a esto.
Entonces vamos a ir a la columna 20 y en la intersección con 1, 1, 1, que es este. Entonces ahí vamos a tener el coeficiente menos 0.0667 negativo y el otro que es positivo más 0.2667 nos da como resultado negativo. En realidad nos da positivo 0.20, ¿verdad? Pero como el momento flector negativo es acá, entonces al final van a terminar restándose, ¿verdad? Este va a ser menos, este va a ser más y el resultado va a ser, por ejemplo, menos, porque son contrarios lo que significa. Ahí hay que tener cuidado con el signo y si vamos a trabajar con los signos correctos, entonces el momento negativo lo ponemos con signo menos y a este le ponemos con el signo que nos salga en la tabla, ¿verdad? Si sale positivo, positivo, si sale negativo, negativo. O sea, acá el resultado nos va a dar el momento flector. Es decir, nosotros hacemos 0,10 por 0,43 por 2.4 al cuadrado, a todo esto negativo, más 0,20 por 0. Acá en vez de 0.22 ya le vamos a dar la suma nomás ya entre 0.22 y 0.4, ¿verdad? Ya en la misma expresión se va a hacer acá 0,62. Entonces va a ser más 0,20 por 0.62. Vamos a tener que es menos 0,124 toneladas por metro. Quiere decir que predomina el momento flector negativo, o sea, el diagrama de esta superposición va a ser esta que está acá. En realidad este va a estar más abajo porque está produciendo un efecto contrario, es decir, va a producir así. Entonces, más o menos debido al peso propio. Fíjense, pasó de un diagrama así, de una viga de 3 tramos, a agregarle estos dos voladizos que me producen un efecto así, entonces queda esto como resultado. Bueno, ahí entonces obtengo el resultado que es menos 0,124. Bueno, con el revestimiento pasa exactamente lo mismo. Con el revestimiento entonces vamos a tener el espesor del revestimiento por el peso específico del concreto asfáltico, tenemos su carga por metro cuadrado. Luego, para hallar el momento flector del voladizo, voy a considerar que en el voladizo solamente está pavimentado hasta el cordón. Entonces, esta distancia que está acá vale 1 metro menos el ancho del guardarruedas que es 40. Entonces, estos son 60 centímetros. Entonces, solamente estos 60 centímetros es donde va a producir momento debido al concreto asfáltico. Entonces, el momento va a ser QL cuadrado sobre 2, Q0,17 por 0,6 al cuadrado sobre 2. 0,03 toneladas por metro es el momento flector en el voladizo debido al concreto asfáltico. Y vamos a ver el efecto que produce en los otros tramos. Entonces, nuevamente debido a la carga distribuida, va a ser la intersección de 4 con G y 10 con G, que van a ser los mismos valores que usamos para el peso propio de la losa. Entonces así nos va a quedar 0,08 para el caso del momento positivo y 0,10 para el momento negativo. Multiplicado por 0,17, que es el valor de la carga por metro cuadrado, por la longitud del primer tramo elevado al cuadrado, menos los mismos coeficientes que vimos para el caso de los momentos en el voladizo, qué efectos producen entonces en 4 y en 10, ¿verdad? Acá y acá.
Por lo tanto, van a terminar siendo los mismos coeficientes que ya vimos acá, ¿verdad? En 4 va a ser menos 0,4933 y su simétrico en 26 menos 0,20267, que va a corresponder para el efecto del otro voladizo en el punto 4. Así vamos a tener que los coeficientes van a ser los mismos, o sea, acá va a quedar negativo y acá va a quedar positivo. Igual que esta parte, multiplicado por el momento flector del voladizo, que es pequeño. Ahí me va a quedar los dos momentos flectores máximos. Entonces, debido a la superposición de esos dos efectos, la carga distribuida más el efecto del voladizo. Y una vez que tenemos todos estos momentos, carga viva, momento de peso propio y momento debido al revestimiento, con eso ya podemos hallar nuestro momento último, que sería esta MU. Entonces, MU es igual a un coeficiente nu que vale 1,05 por los coeficientes de seguridad 1,25 para la carga permanente, 1,5 para la carga sobreimpuesta y 1,75 para la carga viva. Entonces vamos a tener para el momento flector máximo positivo. Momento flector máximo positivo acá cuando nos dio negativo 0,13. ¿De qué quiere decir eso? Yo introduzco 0,13 acá con su signo, pero en vez de multiplicar por 1,25, multiplico por 0,9. ¿Por qué multiplico por 0,9? Porque si ustedes ven, el peso propio me está produciendo un efecto de momento negativo, porque el voladizo es muy pesado. Pero sin embargo, debido a la carga puntual de la rueda, que es muy grande, mi momento se va a hacer positivo. Y va a terminar siendo positivo en el instante que la rueda pase por ahí. Después, nuevamente va a volver a ser negativo debido al peso propio. Entonces, ¿qué pasa? El peso propio está produciendo un efecto favorable a mi momento flector máximo. Entonces, para aumentarle la seguridad a mi estructura, yo no es que mayoro mi momento de peso propio, sino que debo minorar. Por eso se ve, si el efecto que produce es favorable, se multiplica por 0,9, y si el efecto que produce es desfavorable, se multiplica por 1,25. Entonces, estos son los coeficientes de seguridad de acuerdo a si produce un efecto desfavorable, 1,25, o favorable, 0,9. Y lo podemos identificar si es favorable o desfavorable de acuerdo al signo que llevan. Entonces, este es negativo, pero todos los demás son positivos. Entonces, este produce un efecto contrario al resto. Entonces, esto va multiplicado por 0,9. Sí, Profe, sí, te escucho. ¿ese valor sale de alguna norma o...? Sí, de la norma americana y también la española contemplan la misma situación. La norma americana considera que si el efecto de peso propio o de otra carga es favorable frente al momento flector último, entonces debe ir en 0,9 en 0,9, o sea, un coeficiente menor que 1 para que sea un coeficiente de seguridad, ¿verdad? Ahora, si la carga permanente es la carga de... Si la carga permanente favorable es la carga, por ejemplo, de revestimiento, se tendría que hacer lo mismo con el coeficiente de seguridad de revestimiento, siempre y cuando los efectos sean contrarios al efecto del momento que estamos hallando, ¿verdad? Como nosotros estamos hallando el máximo positivo y el peso propio es contrario porque es negativo, entonces ahí va multiplicado por 0,9. Los otros momentos son todos positivos, entonces va por sus coeficientes de seguridad respectivos 1,5 y 1,75. Así tenemos este 0,13 que dije que era negativo porque operé acá, entonces me queda acá menos 0,9 por 0,13. En realidad el menos viene del 0,13, no viene del coeficiente
de minoración en este caso. El signo le trajo 0,13. Coeficiente de minoración es 0,9 positivo. Bueno, entonces me va a quedar menos 0,9 ya operando entre los dos, más 1,5 por el momento producido por el revestimiento en 0,4, que va a ser 0,06, más 1,75 por el momento positivo ya dividido entre el ancho eficaz. Sería 2,57. Ahí tenemos 2,57 y tenemos al fin y al cabo que nuestro momento último positivo es de 4,69 toneladas por metro. De la misma manera, el momento máximo negativo sería 1,05 por, en este caso, fíjense que el momento flector negativo es del mismo signo que los momentos flectores producidos por la carga sobreimpuesta y por la carga viva. Entonces, en este caso, los coeficientes son todos de mayoración. No hay ninguno que sea de minoración, porque son todos en el mismo sentido. Entonces sería el 0,124 0,124 debido al revestimiento sería 0,09 0,09 y debido a la carga viva 2,75 2,75. Ahí mi momento último mayorado es de 5,35 para el momento negativo. Y por último para el voladizo. Para el caso del voladizo va a ser 1,05 por 1,25, que es el coeficiente de seguridad, por el momento flector de peso propio del voladizo, que sería la suma de 0,22 más 0,4, ¿verdad? No, perdón, 0,22 más 0,21. Perdón, no es 0,22, es 0,22 más 0,4 sería, porque es este. 0,22 más 0,4, que era 0,62, que yo lo corregí acá en un solo ítem, se me va a quedar 0,62. 1,5 coeficiente de seguridad por el efecto del revestimiento. Acá está, 0,03. Me queda entonces 0,03. Y debido a la carga viva, 1,75 por el momento de la carga viva del voladizo. 2,5, 2,5. Ahí me queda que mi momento último del voladizo es de 5,45 toneladas por metro. Bueno, una vez que yo obtengo los momentos flectores máximos, puedo ir al cálculo de armaduras. En el cálculo de armaduras voy a tener dos canto útil D. Voy a tener un D positivo y un D negativo. ¿Por qué? Porque cuando normalmente el puente va a estar expuesto a la intemperie, como es la cara arriba, ¿verdad? O sea, yo tengo un puente que va a estar sometido a todas las inclemencias del tiempo en la parte de arriba y en la parte de abajo no. Mayormente va a estar seco. Entonces, el recubrimiento para la parte superior es mayor que el recubrimiento para la parte inferior. Entonces, si estoy hallando un momento flector positivo, voy a calcular un canto útil positivo tomando como recubrimiento 2,5 centímetros, que es 1 pulgada, y el centro de gravedad de la armadura en tracción, que va a estar ubicado en el diámetro de la armadura longitudinal dividido 2. Entonces mi canto útil positivo vale 14,9. Y el canto útil negativo va a ser el espesor de la losa menos 4 centímetros de recubrimiento negativo y el diámetro de la armadura longitudinal dividido 2, suponiendo que estamos usando varilla de 16. En este caso acá es varilla de 16 y acá es varilla de 12. ¿Cómo sabemos si vamos a usar varilla de 16 o 12?
no sabemos. Por la experiencia nada más sabemos que normalmente dan esos diámetros, pero si es nuestro primer ejercicio no vamos a saber. Tenemos que chutar. Para los próximos pueden chutar siempre estos diámetros para la armadura longitudinal de la losa. Bueno, entonces, una vez obtenido el canto útil, voy a ir al cálculo de armadura. Voy a ir al máximo positivo y los otros van a ser de cálculo similar. Voy a explicar el positivo nomás y los negativos y del voladizo ya van a ser exactamente iguales. Entonces voy a tener la cantidad de armadura que necesito va a ser momento último dividido gamma d por f y por d. Mi momento último es el momento mu positivo 4.69, 4,69 toneladas por metro, multiplico por 10 a la quinta para pasar a unidad de medida de toneladas por metro a kilogramos centímetro, dividido gamma d 0,85, pueden adaptar siempre igual a 0,85, no es problema, porque esto es un valor aproximado nomás. Tensión de fluencia del acero a 0,4200 y su canto útil que hemos calculado recién, 14,9 centímetros. Eso nos da un área de centímetro cuadrado de acero por cada metro de ancho de losa de 8.82 centímetros cuadrados por metro. Si usamos varilla de 12 nos va a dar varilla de 12 cada 12, lo cual tenemos una armadura real de 9.42 centímetros cuadrados por metro. Ahí calculamos la profundidad de las compresiones A y voy a obtener que es Fi por A sub S, o sea, a 0,4200 por el área dotada de acero 9.42, dividido beta 1, cansancio del hormigón 0,85, F' sub C, resistencia característica del hormigón 240, y B voy a adoptar 100 centímetros porque estoy analizando un ancho de losa de 1 metro. Entonces así tengo que mis compresiones tienen 1.94 centímetros de profundidad y con eso voy a calcular la resistencia a la flexión, que va a ser phi, coeficiente de seguridad a la flexión 0,9 según norma americana, Fi, tensión de fluencia del acero 4200, área adoptada por cada metro de ancho 9.42 y D menos A sobre 2 va a ser D canto útil 14,9 centímetros menos 1.94 sobre 2 que era el valor de A y lo voy a multiplicar por 10 a la quinta para pasar nuevamente por 10 a la menos 5 para pasar de unidad de medida de kilogramo por centímetro a tonelada por metro. Esto me da una resistencia a la flexión de 4.96 toneladas por metro, que es mayor a mi solicitación que es 4,69, por lo tanto está ok. Entonces, si verifica esto, que phi mn es mayor a mu, entonces estamos ok. Para el momento negativo, la misma cosa. Para el momento voladizo, la misma cosa. Y nos queda entonces calcular la armadura de distribución y temperatura. La armadura de distribución de la losa es un porcentaje de la armadura principal, que está dada por 3840, que es una constante dividido raíz de SE, en donde SE es la distancia libre que hay entre viga y viga, que sería esta. Entonces, si de eje a eje 240 y mi viga tiene 35 de ancho, entonces me va a quedar 205 acá en el medio. Entonces mi SE va a ser 205 centímetros o 2050 milímetros. Esta operación me da un porcentaje de 84.85%, pero se toma no mayor a 67%.
O sea que si esta operación me sale menor a 67%, tomo el que me sale. Pero si me sale mayor al 67%, adopto como máximo 67%. Entonces acá como me dio 84, entonces se adopta el máximo que es 67%. Y así me va a quedar el 67% de mi armadura longitudinal calculada, 9.42 centímetros cuadrados, me va a quedar que mi armadura de distribución tiene que ser de 6.31 centímetros cuadrados por metro, lo cual si uso varilla de 12 me va a dar phi de 12 cada 17. Así también la armadura de retracción y temperatura está dada Profe, según esta expresión. Sí, esa armadura de distribución se pone arriba y abajo o cómo es. la armadura de distribución siempre va en la cara inferior, porque es debido al momento positivo solamente. En la zona de superior va armadura de retracción y temperatura. Bueno, eso voy a dibujar ahora en breve. Bueno, entonces, A sub S de retracción y temperatura es 7,5 por A sub G dividido FI, en donde A sub G es el área de hormigón que vamos a tomar una sección transversal de 100 por 18, que es una franja de 1 metro de losa. Entonces, para esta sección transversal tengo 100 por 18 por 7,5 sobre el 7,5 es la constante, dividido 4200, que es la tensión de fluencia de mi acero, me da 3.21 centímetros cuadrados por metro. La armadura de retracción se debe colocar la mitad en la cara superior y la mitad en la cara inferior. Entonces, divido en dos para saber cuánto tengo que llevar en cada cara. Y me va a dar 1.61. Y usando varilla 8 me va a dar phi de 8 cada 30. Entonces, por último, tengo el armado de esto. Entonces, si yo lo miro a mi losa, voy a dibujar, acá dibujo más gordito para que se entienda. Voy a borrar esta carga puntual. Entonces, ¿cómo lo voy a armar? Voy a tener mi armadura positiva, debido al momento flector positivo, phi de 12 cada 12. Entonces voy a obtener acá así, phi de 12 cada 12 centímetros. Debido al momento negativo, esto no mostré, pero ya sé cómo se calcula exactamente igual que todos. A ver, este es voladizo. Negativo, acá está. Phi de 16 cada 17. Entonces, para el voladizo va a ser, perdón, para el negativo va a ser phi de 16 cada 17, pero para el voladizo o sea, para el momento negativo del voladizo va a ser phi de 16 cada 16. Entonces, como las armaduras son muy parecidas para el momento máximo negativo y para el momento del voladizo, entonces se va a unificar a la armadura mayor. Porque la zona de momento negativo es esta y debido al voladizo es esta. Entonces, lo que se hace es se adopta la misma armadura y se le coloca de punta a punta. Entonces acá arriba se va a usar la armadura mayor, siempre y cuando no sea muy distinta, phi de 16 cada 16 centímetros. Entonces el negativo, hemos unificado el voladizo y el negativo en los apoyos primero porque no hay mucha diferencia y segundo porque te va a facilitar el armado. Luego tenemos la armadura de distribución, que era el 67% de la armadura principal positiva. Esta se dispone phi de 12 cada 17. Entonces phi de 12 cada 17 va a ir ubicado acá.
Entonces esto va a ser phi de 12 cada 17. Acá también se lo coloca. En toda la parte, por más que digamos que en el momento flector, en el voladizo no hay momento positivo, igual se coloca armadura de distribución. Lo mismo que el positivo va hasta el borde de la losa, no es que se corta en la última viga, ¿verdad? Porque en este tramo que está acá, teóricamente ya no existe momento positivo. Pero sin embargo, la armadura sí llega hasta este borde. Eso es importante saber. Y también es recomendable para los voladizos, no solamente de puentes, sino todo tipo de voladizos, siempre debe disponer de una armadura positiva por más que no haya momento positivo. No hay entre comillas, porque si distribuimos en una doble curvatura las cargas, siempre tiene que haber un momento positivo. Bueno, pero no es el momento principal. Y por último, la armadura de retracción y temperatura va en donde no hay armadura calculada, que en este caso va a ir en esta parte. Entonces acá arriba va a ir la malla de phi de 8 cada 30. Entonces así va a ser el armado de nuestra losa. ¿Alguna duda con respecto a lo que estuvimos viendo? No se tiene que poner abajo también eso de temperatura, Inge. Bueno, esta armadura de retracción y No hace falta. temperatura actúa como si fuese una cuantía mínima. Entonces, si la armadura calculada por momentos te sale mayor a esa cuantía mínima, adoptar la armadura que te sale por momento, Ah, ya sé. como el caso de esta armadura inferior. Tanto esta armadura FI 12K12 como este FI 12K17 es una armadura mayor a la retracción y temperatura. Entonces, por eso no hace falta disponer de esa malla abajo, porque la malla que tiene ya es mucho más que la mínima. Pero como arriba no hay armadura de cálculo en el sentido perpendicular a la pantalla, entonces ahí sí hay que disponer esa armadura de retracción y temperatura porque es la cuantía mínima. Entonces solamente en ese lugar iría en el caso de las losas, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que la armadura negativa y positiva cubren toda la losa, incluyendo el voladizo, ¿verdad? Entonces en esta zona, por más que no haya momento flector positivo, igual se dispone de esa armadura positiva y de la armadura de distribución. No sé si eso respondió a tu pregunta. Sí, Inge, gracias. Dale. Esa armadura de retracción y temperatura, como su nombre lo dice, es para absorber las tensiones que aparecen debido a la retracción del hormigón. La retracción del hormigón es un encogimiento del hormigón debido a la evaporación del agua. Entonces yo tengo un recipiente y yo vierto hormigón acá. Cuando el hormigón está fresco, está húmedo y tiene un grado de humedad. Pero después el hormigón se evapora. Perdón, el agua del hormigón se evapora. Entonces esto sufre una disminución de volumen. Entonces esa disminución de volumen se llama retracción. ¿Qué pasa? Si una estructura está confinada, de tal como es un elemento superficial, si yo a este elemento lo tengo restringido al movimiento, ¿qué sucede? Este hormigón va a tratar de encogerse. Estoy exagerando el encogimiento, pero este hormigón, debido a la evaporación del agua, va a querer encogerse y estos vínculos van a oponerse a que la estructura se encoja. Entonces, esta fuerza que aparece se va a transmitir como una fuerza de tracción dentro del hormigón.
Y si esa fuerza de tracción supera la resistencia de la tracción del hormigón, el hormigón se fisura. Entonces, para que no haya esa fisuración, entonces se dispone de esa armadura de retracción que sirve para absorber esas fuerzas de tracción que aparecen en el hormigón debido a que están restringido el desplazamiento. Entonces, ese es el motivo de la fisura por retracción. Disminución del volumen del hormigón por evaporación. Obviamente es mucho más grande en los primeros días de edad del hormigón, por eso hay que evitar lo menos posible que se evapore esa agua. Por eso es importante el curado, ¿verdad? Pero pasado una semana, la retracción sigue apareciendo, pero en menor cantidad. Entonces la retracción del hormigón dura inclusive hasta 5 o 10 años. Entonces esa retracción tiene que ser absorbida por una armadura, que es la armadura de retracción. Le llama retracción y temperatura también porque puede haber alguna eventualidad de disminución o acortamiento o alargamiento debido a la variación de temperatura. Pero principalmente es por retracción. Y es por eso que no se recomienda hacer una masa de hormigón grande sin armadura porque se va a fisurar. Por este mismo motivo, entonces, por ejemplo, si tenemos un pavimento de hormigón, este pavimento de hormigón va a querer encogerse debido a la retracción, pero el suelo se va a oponer a ese encogimiento. Entonces va a aparecer una fuerza de rozamiento que empuja, que es contrario a ese encogimiento. Entonces va a aparecer una fuerza de tracción resultante dentro de mi hormigón que va a querer producir una fisura en medio. Entonces es por eso que los pavimentos de hormigón, por más ancho que sean, por más que puedan resistir holgadamente los esfuerzos de tránsito, igual se dispone de una armadura para evitar la fisuración. Y esa fisuración es principalmente por la retracción que produce unas fuerzas internas de tracción dentro del hormigón que le producen esta fisura que están acá. Entonces un pavimento de hormigón sin armadura se va a fisurar siempre, no importa qué espesor haga. Por eso es bueno disponer siempre de una cuantía mínima por lo menos, por más que la carga sea transmitida al suelo, ¿verdad? Por más que yo tenga acá una subbase de excelente característica que pueda absorber toda la carga de rueda que pueda tener, igual tengo que disponer una malla por retracción y temperatura. Bueno, ¿alguna otra consulta? Sí. Ujú. Sí. Bueno, la barrera es el guardarruedas o barrera es un cordón, llamémoslo de modo coloquial. El cordón de vereda que tenemos ahí en el borde del puente, un guardarruedas. El centro de gravedad de este guardarruedas puede estar ubicado en la mitad del guardarruedas si fuese rectangular, o si fuese biselado así de esta manera, puede desplazarse un poco más a la izquierda a su centro de gravedad. Entonces, el ejercicio nos dio de dato que el centro de gravedad del guardarruedas está ubicado a 15 centímetros del borde externo. Eso es un dato. Nosotros no pudimos calcular en el ejercicio dónde está ubicado su centro de gravedad. Ya nos da de dato que está a 0,15 del borde externo. Entonces el momento flector producido por él va a ser directamente la distancia del centro de gravedad del guardarruedas al eje de la viga, ¿verdad? Entonces esto nos da
100, que es la longitud del voladizo, menos 15, que es la distancia del centro de gravedad, nos queda acá 85. No sé si eso contestó tu pregunta. Dale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, dejemos la clase hasta aquí.